era algo muy nuevo. Como tú dices, las universidades en aquel entonces, salvo algunas excepciones, únicamente producían alumnos cuyo perfil era siguientes gerentes, directivos y empleados de corporativos grandes. Pero el chip de decir, oye, ¿y qué pasa si piensas en montar tu propia empresa? Si piensas, no existía realmente. Entonces, y ni siquiera dentro de la academia existían lo que hoy conocemos como incubadoras, como carreras de emprendimiento. O sea, esto realmente no había. Entonces, como tú bien dices, era un tema de evangelización, de expresar por qué México requería de más y mejores emprendedores, por qué el rol del emprendedor es importante para estimular una economía, porque genera nuevos empleos, porque genera nuevas fuentes de empleo. Y luego había características muy económicas, de decir, mira, las empresas en México hoy generan X número de empleos, las universidades producen X número de alumnos, pero hay una brecha y no todos los empleadores de hoy permiten darle empleo a todos los que van a salir al mercado laboral. Entonces había la necesidad económica de tener nuevas empresas que generen nuevas fuentes de empleo. Entonces había como que una parte muy de evangelización filosófica acerca del tema de emprendimiento. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Vincent Esperanza. Vincent tiene más de 15 años de experiencia en el ecosistema emprendedor. Es director general de Endeavor México y consejero regional en Latinoamérica. Endeavor, la organización líder en emprendimiento de alto impacto, ha evaluado más de 70,000 emprendedores y seleccionado a más de 2,100, los cuales han generado más de 4 millones de empleos alrededor del mundo. En 2021, Vincent recibe el premio WFC Woman Economy Forum. Este premio se da con el objetivo de premiar a personalidades, hombres y mujeres, que realizan una labor trascendente en favor de la equidad y el desarrollo del liderazgo femenino, propio o ajeno, en los ámbitos financiero, empresariales, político, social, educativo, cultural y deportivo, tanto a nivel local como internacional. En nuestra plática que tuvimos con Vincent, platicamos sobre los retos a la hora de evangelizar el emprendimiento, la importancia de los héroes locales, el cambio de chip que debe hacer un emprendedor para pensar de manera global y las dos cosas más importantes que debemos de hacer como sociedad para mejorar el ecosistema de emprendimiento. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Vincent Esperanza. Qué gusto tenerte en el podcast. Al contrario, gracias a ti, Mike. A ver, Vincent, quiero platicar contigo y decirme cómo alguien que vivió mucho tiempo en Francia llega a México. Pues mira, llega por azares del destino. La verdad que yo, como dices, nací, crecí y viví mis primeros 20 años en Francia. Y el encuentro con México fue muy curioso porque se origina en una clase de economía que en el 96, para que ya la gente sepa lo viejo que soy, estaba escuchando y este profesor de economía mencionaba mucho el efecto positivo que iba a tener la crisis del 94-95 en México en cuanto a entorno de negocios internacionales. Explicaba claramente por qué México se iba a volver un país que iba a maquilar por la baja, por la inflación, por la baja de los costos y por la cercanía con Estados Unidos. Y tener un razonamiento, pues, como buen economista, muy claro de cómo México iba a repuntar su economía después de esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, lo escuché, me quedó grabado en alguna parte de mi cabeza y a los pocas semanas, pocos meses, llegó una universidad a la cual terminé estudiando, que justo planteó lo mismo y nos dijo, oiga, nosotros tenemos intercambios duales con países como Estados Unidos, como Canadá, como España, Inglaterra, tal. Pero a partir del siguiente año vamos a abrir México porque después de la crisis y lo que está pasando en México, pues puede ser un lugar muy atractivo para negocios internacionales. Y entonces, pues ahora sí dije, dos que lo dicen, pues de aquí soy, ¿no? Y les hice caso cuando presenté en aquel entonces para postular a esta universidad.
inclusive recuerdo muy bien llegar con el sinodal y me dicen, oye, pero ¿por qué postulaste solo México? O sea, no hablas español, no tienes nada que te relaciona familiarmente o anímicamente con México, ¿por qué México? Y les dije, oye, pues hasta la pregunta ofende, si después de la crisis, el efecto tequila y bla, y repetí exactamente lo que había escuchado. Y entonces me dijo, bueno, pues este cuate parece que la tiene clara. Y entonces fue así cuando me aceptaron en esta universidad, hice 2 años en Francia y en el 2001 es cuando llego de intercambio académico a Puebla, a Cholula, por eso digo de broma que soy franco-cholulteca, y llegué a esta universidad y de ahí pues me enamoré de todo, me enamoré del país, me enamoré de su gente, me enamoré de la cultura. Y percibí que en México en aquel entonces existían todavía oportunidades para gente que quisiera hacer algo que trascenda, que dejara un legado. Dije, aquí sí. O sea, todavía no lo percibía tanto en Europa, en Francia particularmente, porque las cosas bien que mal funcionaban y las sentía un poco estáticas. Y veía un país en México que estaba en plena transformación, donde había muchas cosas que hacer. Y pues prácticamente así fue como decidí quedarme. Mi mamá me sigue regañando porque me dijo que yo le había dicho que 2 años y me regresaba y mira, son 22 y aquí sigo ya con familia mexicana, con hijas mexicanas y ya todavía el acento Pepe Le Pew, pero ya muy mexicano en el corazón. Perfecto. Vincent, ¿qué hizo que te quedaras en México y no te fueras a otro lado? Yo creo que esta parte de verdad es que el país sí me emocionó mucho, o sea, y el país creo que tuve la fortuna, o quizás fue por mi curiosidad, de conocer varios Méxicos. O sea, en realidad cuando yo llegué a México decidí que no fuera solamente una experiencia académica, sino una experiencia de vida. Y entonces recuerdo viajes en los lugares más alejados de las ciudades, conocer gente, conocer todos los Méxicos, ¿no? Porque finalmente tú puedes conocer el México de Cancún, de La Paz, de Ciudad de México, puedes conocer los Méxicos que existen y creo que lo que más me gustó de México son esas capas distintas, estas culturas, pero invariablemente lo que siempre me llamó la atención de México son los mexicanos. Esta forma en la que te dan la bienvenida, te hacen sentir cómodo, te hacen sentir en tu casa. Y en realidad ahí fue cuando empecé a admirar y a querer mucho más el país. O sea, esta parte de cultural que dice, siento algo que me conecta con este país. Y fue después cuando yo llego a Endeavor y que entonces conecto con la parte del amor por la patria, por el país y por las condiciones que tienen y una organización que te permite influir en cómo mejoras este país. Entonces ahí fue como que una mezcla perfecta en donde ahí fue claro que ya mi destino se iba a quedar por México. Perfecto. ¿Cómo llegas a Endeavor? Igual, completamente casual. Llegó a Endeavor porque estaba yo de regreso, trabajé en la Universidad de las Américas, tenía varias cosas, pero no sentía yo que estaba desempeñando algo que me apasionara o que realmente pudiera hacer algo diferente. Y entonces presenté mi renuncia por lo que yo estaba haciendo y dije, pues yo creo que ya, o sea, no es algo que me llama la atención, está en tema más académico que no necesariamente reflejaba mi intención de influir más en temas económicos, en temas empresariales. Y este vicerrector al que presenté mi renuncia, que ni me conocía porque tenía un puesto muy, muy bajo, hasta yo creo que se dijo, ¿y cómo se atrevió él a venirme a decir que renunciaba si estaba yo hasta abajo del escalón? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Aguántame una semana. Y esta semana era porque él sabía que iba a conocer a Fernando Fabre, que ya conocía de vidas pasadas, que era en aquel entonces el director general de Endeavor México, y iba a tener una reunión con él en esta semana para ver si la universidad iba a adoptar la primera oficina de Endeavor fuera de la Ciudad de México. Y entonces, como yo le había expresado un deseo de influir más en la parte empresarial, creo que ahí le hizo conexión y dijo, pues aguántame, voy a escuchar lo que Fernando trae en la mente y eventualmente puede ser que haya algo dentro de la universidad que sí te corresponda mejor. Y ahí fue cuando me presentó después a Fernando, conocí a Fernando, fue una persona clave para mí en muchos sentidos, en temas personales, en temas profesionales. Fue el primero que me metió este concepto de emprendimiento, que me metió, sobre todo que me habló de la misión, de decir,
nuestra tarea en Endeavor no es ayudar a los emprendedores, es cambiar a México a través de encontrar estos emprendedores disruptores que van a crecer, que van a generar empleo, riqueza y que van a tener historias que inspiren a otros. Y entonces ahí fue cuando fue, te digo, prácticamente la mezcla perfecta entre lo que yo quería hacer y lo que se me presentaba. Y ahí fue cuando arranqué pues mi carrera en Endeavor. Esto ya fue hace 15 años. De ahí ya pasaron muchas cosas, muchos puestos distintos, mucha intervención en México, también a nivel internacional, y finalmente de 5 años para acá ya en la dirección general. Perfecto. Les tocó la parte más complicada, que es evangelizar el tema del emprendimiento, ¿no? Ahorita sí es algo muy común, se habla, la gente piensa en eso. Ustedes les tocó tocar puerta, incluso en universidades. ¿Cómo hacían para que los escucharan y que las universidades los tomaran en cuenta, estando en contexto de que hace 15 años esto estaba en pañales en México? Sí, pues o sea, cuando tú haces evangelización tienes que tener paciencia, tienes que tener resiliencia, porque lo tienes que expresar y repetir, y no importa si una universidad o si política pública o si muchos de los que íbamos a evangelizar al principio o te tachan de locos o simplemente te escuchan sin oírte, ¿no? O te oyen sin escucharte, porque al final era algo muy nuevo. Como tú dices, las universidades en aquel entonces, salvo algunas excepciones, únicamente producían alumnos cuyo perfil era siguientes gerentes, directivos y empleados de corporativos grandes. Pero el chip de decir, oye, ¿y qué pasa si piensas en montar tu propia empresa? Si piensas, no existía realmente. Entonces, y ni siquiera dentro de la academia existían lo que hoy conocemos como incubadoras, como carreras de emprendimiento. O sea, esto realmente no había. Entonces, como tú bien dices, era un tema de evangelización, de expresar por qué México requería de más y mejores emprendedores, por qué el rol del emprendedor es importante para estimular una economía, porque genera nuevos empleos, porque genera nuevas fuentes de empleo. Y luego había características muy económicas, de decir, mira, las empresas en México hoy generan X número de empleos, las universidades producen X número de alumnos, pero hay una brecha y no todos los empleadores de hoy permiten darle empleo a todos los que van a salir al mercado laboral. Entonces había la necesidad económica de tener nuevas empresas que generen nuevas fuentes de empleo. Entonces había como que una parte muy de evangelización filosófica acerca del tema de emprendimiento y una muy concreta sobre el mercado laboral que no se iba a satisfacer simplemente con las compañías que en aquel entonces existían. Y es poco a poco y tienes que ir y no solamente era una apuesta con la academia, era una apuesta con política pública, era una apuesta con la industria de capital privado, era una apuesta con la sociedad en general, porque inclusive cuando tú hablas de evangelizar, tenías inclusive que evangelizar a los padres de familia que tenían como que una especie de ceguera de decir, no, yo no pagué una carrera para que mi hijo se fuera a improvisar emprendedor, ¿no? O sea, yo quiero algo serio, quiero algo seguro, porque la generación de los padres estaban formateados a que tú tienes que entrar en un corporativo que te va a dar una carrera, un plan de carrera que te va a retener 10, 15, 20 años, cosa que había un divorcio y un desfase con lo que esta generación quería y tenía en mente, ¿no? Entonces había que convencer a muchas personas y muchos actores para que esto sucediera. ¿Y cómo le haces para no desesperarte? Porque, o sea, veo el camino y la brecha que es demasiado complicado. Desde padres de familia, que son a veces los que toman las decisiones para qué carreras estudien los hijos, para que haya más fondos por parte del gobierno, para que las empresas, para que las universidades empiecen a ver que hay otra nueva manera, no solamente en la cuestión de llegas a la empresa, sino también hay una nueva manera de emprendimiento. ¿Cómo haces para tratar de acortar esa brecha? Porque me imagino que al inicio fue una tarea titánica. Sí, fue titánica, fue compleja, fue muy lenta. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo le haces para no frustrarte? Tienes que tener muchísima convicción en lo que haces y de verdad creértelo, porque cuando muchos no te escuchan y no te hacen mucho eco de lo que piensas, pues tienes que seguir siendo muy convencido dentro de tus propias entrañas de lo que estás diciendo es lo correcto, ¿no? Luego tener paciencia, tener resiliencia y saber que un ecosistema no cambia del día al otro. O sea, tienes que poner piezas, tienes que
tener historias que pueden contagiar a uno, que pueden inspirar al otro, tener pluralidad en la forma de expresarlo, porque no es lo mismo ir a escuelas públicas que ir a escuelas privadas, que ir a distintos públicos. Entonces, poder ajustar el diálogo con cada uno de los interlocutores, y poco a poco se va dando, y cuando uno empieza a escucharte a decir, oye, sí, creo que sí es cierto, y que empiecen a tener cambios en sus formas estructurales para hablar de emprendimiento, esto es lo que te da oxígeno y ánimos para seguir, ¿no? Y al final también algo que sí es importante es que no era Endeavor el único que hacía esto. O sea, sí éramos como que algunos actores, no muchos, pero sí éramos. Entonces nos encontrábamos siempre y nos dábamos apoyo mutuo ahí como para decir, oye, pues ya empieza. Y luego tienes una política pública que empieza a hablar de, oye, vamos a hacer un fondo PYME y vamos a hacer una iniciativa que estimule empresas tractoras. O sea, y a lo mejor, y lo que tú dices, hoy el fenómeno de emprendimiento 15, 20 años después está en boca de todos. Todos quieren ser startuperos, todos se quieren improvisar, inversionistas. Y yo digo, también creo que es como un péndulo, o sea, pasamos de prácticamente nada, yo creo que hoy estamos en prácticamente una exageración también del fenómeno de emprendimiento, Sí. y este péndulo se va a tener que recalibrar, y eso lo hace el tiempo, y es algo muy natural que hemos observado en muchas de las economías en donde intervenimos. Sí, sin duda, yo creo que ahorita hay muchos emprendimientos y de repente, bueno, en aquel tiempo no era nada sexy, o sea, era, ¿qué es emprendimiento? O sea, fue muy complicado, ahorita es mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en sacar el primer emprendedor Endeavor mexicano? Que yo creo que de ahí fue un parteaguas para que más personas se animaran a hacerlo. Sí, mira, el primero es una primera, que de hecho es curioso porque estando en aquel entonces, en el 2002, ¿no? O sea, ya prácticamente le pegamos a las 2 décadas, que era mucho empresa familiar, muchos hombres, pero nuestro primer emprendedor es Marta de Baile, cuando tenía Bebemundo, y que Marta presentó a Endeavor. Yo no era parte del equipo en aquel entonces, pero presentó a Endeavor lo que era Bebemundo, que era al final una plataforma de e-commerce, que era un tema bastante tecnológico, atrevido, y ella fue la primera persona que Endeavor en México seleccionó como emprendedor Endeavor. Y es curioso, y siempre recuerdo a Marta como esta anomalía y esta excepción dentro del pool que teníamos. Y luego hay como que, yo te diría que la primera década que veíamos emprendedores en sector tradicional. Teníamos compañías como Café Punta del Cielo, Chilin Balam, Daniel Espinosa, Game Planet, Mr. Tennis, este tipo de emprendedores que si te fijas, mucho tienen en común con bienes de consumo, retail, encabezados por hombres, negocios familiares, negocios admirables porque se hacían un espacio dentro de grandes marcas globales, y ellos generaban su propia marca poniendo a México como que en el concepto, pero ahí el sector de tecnología se le dificultaba mucho nacer. Había intentos de tecnología, pero no había soporte, no había talento capaz de adoptar tecnología. El propio consumidor, llámese el ciudadano o las compañías, no hacían mucha apuesta de tecnología, y no había industria de capital privado. Entonces, esto fue hasta después, y yo creo que hasta los años 2012, 2013, cuando empezamos a ver los primeros, como fue Carrot, como fue Yaxi, como fueron estas compañías. Y yo siempre refiero en esta transición de una primera década un poco más tradicional hacia una década más tecnológica, con Adolfo Babatz, ¿no? De Clip, que fue este primer emprendedor un poco atípico. Lo mismo que Marta fue atípica en ser la primera, Adolfo para mí fue atípico por varias razones. Uno, porque venía de PayPal, él era el Head of Product de PayPal en México, venía con una mente entonces de Silicon Valley, basado allá, con una compañía innovadora, tecnológica de allá, que quería venir a México para expandir su mercado, y detecta una oportunidad clara de cómo hacemos para que el changarro, la tiendita a la esquina, pueda tener adicional a la economía de efectivo, la posibilidad de cobrar por tarjetas de débito y de crédito. Y creo que el sueño en aquel entonces era un sueño completamente loco, pero él, cuando te lo platica, tenía clarísimo cómo esto iba a resolver la brecha económica, cómo esto iba a permitir una nueva economía.
Y cuando lo conocimos y cuando vimos lo que traía en la mente, lo que vimos, la visión brillante que él tenía de hacer algo masivo, creo que él para mí fue el parteaguas de una nueva generación de emprendedores basado en tecnología que sí van a hacer, ¿no? Y el resto, pues ya después cuando consigues el primero y que tienes un primer flagship, un primer outlier, empieza, ¿no? Y entonces, y a partir de ahí, pues la historia hace que hoy en día hay 3 unicornios en México, Kavak, Bitso y Clip. Los 3 son Endeavor, los 3 los conocimos cuando eran desconocidos, cuando estaban en su etapa inicial, y creo que hoy hay una avenida inmensa y hay un momento espectacular en México para que este tipo de emprendimientos tengan muchísimo éxito en nuestro país. Sí, sin duda. Me quiero regresar un poquito para atrás. ¿No les tocó que al inicio, a la hora de estar esas mentorías, estas pláticas con emprendimiento, de repente los emprendedores lo veían muy retirado? O sea, lo veían muy difícil. Por ejemplo, me ha tocado ver que ponen casos como, por ejemplo, es que en Silicon Valley se hacen ese tipo de cosas que está perfecto, pero hay a veces algunos emprendedores que lo ven muy lejos, porque dicen, es que Silicon Valley, es que es Estados Unidos, es otra mentalidad. ¿No les pasó al inicio eso que de repente la gente lo veía tan lejos y decía, a lo mejor es porque ya es diferente que en México? Tienes toda razón. Y creo que regresando un poco a la historia, yo veo la historia del ecosistema de emprendimiento en México en 3 etapas. La primera que fue evangelización, es lo que platicamos antes, convencer a muchas más gentes de hablar de emprendimiento. Y la siguiente para mí fue el tema de tener lo que llamamos héroes locales. Y esto se debía a algo que venía, que era más manos se levantaban cuando tú preguntabas a jóvenes en universidades quién quiere emprender, ya se levantaban manos, a diferencia de 5 o 6 años antes. Pero yo les hacía una pregunta adicional que era, ¿quién es tu fuente de inspiración? ¿Quién te está motivando a emprender? Y había 2 respuestas. La primera era mi papá, mi tío, mi abuelo, o sea, alguien de tu propia familia. Y la otra era Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk y estos. Y entonces era muy triste ver que no existía una figura local que era la que dices, si Mike pudo, yo puedo. Porque eran, pues yo, Zuckerberg, son genios y son gente en un ecosistema distinto. Entonces, no había esta forma de que la historia de ellos pudieran decir, si él pudo, yo puedo, porque pues si es un Zuckerberg, pues es un genio y yo no soy genio, soy una persona ordinaria. Y entonces el siguiente bloque que dijimos es, hay que traer historias de héroes locales. Y ahí fueron con por qué son tan importantes estas historias de los Adolfo Babat, de los Carlos García, de esta gente, porque es gente hecha en México, que inició en México, que escaló en México, y ahí se genera un poco este tema de que, entonces si él pudo, yo puedo, ¿no? Y creo que esto era muy importante, el aportar historias reales, tangibles, hechas en México, y por eso insistimos mucho en esta parte de cómo un emprendedor exitoso tiene que ser un vocero y tiene que ser alguien que inspire a la siguiente generación porque cuenta su historia y la tiene que contar como esta plática, con netas, con cómo fue, qué tan difícil fue, cuántas veces estuvo a punto de tirar la toalla, cuántos inversionistas me dijeron que no, qué tan difícil fue tener acceso al primer financiamiento, que empleados se pudieran sumar a algo que no era muy palpable. Entonces, cuando empiezan a empaquetar todo esto y que finalmente llega a ser una empresa exitosa y un emprendedor exitoso, yo creo que esto es lo que permite este efecto multiplicador. Y ahí, en este sentido, yo creo que el tercer bloque que tenemos que hacer todos nosotros como ecosistema es tener mucho más diversidad en las historias. El día de mañana necesitas que haya una mujer muy exitosa en el sector de emprendimiento para que todas las mujeres en potencia digan, si ella pudo, yo puedo. Tener gente que también venga de otros horizontes. Si quieres cambiar a México, no puedes solamente cambiar a Roma, Condesa, Polanco. Tiene que ser cómo cambias y cómo empiezas a buscar gente que inspire desde Tijuana hasta Cancún, con condiciones distintas, con horizontes diferentes, y creo que esto es donde nosotros ya es la nueva, digamos, tarea pendiente del ecosistema, es hacer un ecosistema mucho más meritocrático, mucho más diverso y mucho más plural, y no solamente hablo de género, hablo de latitud de país, hablo de origen, y ahí es cuando realmente México ya podrá decir, ya tengo un ecosistema de emprendimiento totalmente meritocrático. Sí, sin duda. Al inicio, ¿no les pasó que piensan mucho los primeros emprendedores de manera local? Ejemplo, solamente en Cholula, solamente aquí en Puebla, a lo mejor mi producto solamente aquí.
¿Cómo hacen ese cambio de chip para que empiecen a involucrarse en una cuestión más global? Mira, yo creo que es uno de los temas que yo más a ver, criticado es una palabra fuerte, pero más he tratado de motivar al mexicano que no solamente pensará en México. Y ahí, para mí, hay dos fenómenos. Uno, tienes emprendedores como los argentinos, que ellos piensan global desde que nacen. ¿Por qué? Porque su economía local es tan complicada entre inflación, corrupción, malos gobiernos, malas políticas públicas, que un emprendedor argentino que nace para Argentina, su probabilidad de morirse con este sueño es prácticamente el 100%. Entonces ellos están forzados en pensar global para salir del riesgo que tenía su empresa local. Y en México no. México, si lo piensas, más de 100 millones de habitantes, un país con un mercado inmenso, muchas cosas por resolver, y esto hizo que hubo una primera etapa de emprendedores mexicanos muy enfocados hacia México. ¿Qué ha llegado a cambiar esto? Es el fenómeno que de hecho lo estudiamos en un estudio reciente en Endeavor, es el fenómeno de los emprendedores migratorios, aquellos que vinieron de fuera, que se establecieron en México, pero ellos sí traían un chip regional. Ellos no estaban obsesionados por México. Dijeron, empiezo en México porque es un país con todas las condiciones que acabamos de decir, prósperas para hacer un negocio, pero si yo quiero ser realmente un emprendimiento de alta escala, tengo que pensar en escalar en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y entonces para mí los primeros que empezaron a romper un poco esta parte del emprendimiento mexicano muy local fueron los extranjeros en México. Y si te das cuenta, cuando empiezas a ver Kavak, pues ya está, ya adquirió una compañía en Argentina, ya está en Brasil, inclusive ya se está saliendo de América Latina y está conquistando otros países, entonces ya le mete un chip ya muy distinto. Bitso ya tiene operaciones en Brasil, Justo ya está abriendo en Brasil, Yalo ya tiene oficinas allá, entonces ya se ha visto que las compañías que empiezan a tener una huella regional, primero tienen mayor apetito de inversionistas, tienen mayor capacidad de crear una marca global y eso ha estimulado a que cada vez más emprendedores ya pensarán fuera de México. Pero a tu punto de en Cholula, pienso en Cholula, eso es algo que todavía en el emprendimiento fuera de la Ciudad de México vemos emprendimientos muy locales. El de Monterrey hace algo para Monterrey, el de Guadalajara hace algo para Guadalajara, el de Puebla hace algo para Puebla y ahí sí necesitamos un poco generar mayor ambición porque estas plazas lo que rápidamente llegan en zona de confort. Es decir, y hace poco yo estuve dando una plática a empresarios de Puebla y les traté de, pues prácticamente decir, ustedes están demasiado cómodos porque con un emprendimiento o sea, de poca escala, te conocen, eres reconocido, participas en las cámaras, pero en realidad, pues es un poco el tema de cola de ratón o cabeza, no, ¿cómo es? Cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Que vete a desafiar en otras plazas, piensa en grande, rompe un poco esto porque el emprendimiento de hoy es un emprendimiento digital que puede alcanzar a mucha gente, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un esfuerzo de cambiar el chip cultural, de no pensar en una localidad, sino de pensar de forma global. Sí, y me ha tocado ver que de repente es porque así funcionaba antes los negocios. O sea, era Pues una sí, cuestión un poquito más local, creo, y lo veo un poquito muy arraigado a las generaciones más grandes. El hacer ese cambio es muy difícil, porque si durante 20 años o 30 años les ha funcionado aquí, les hace muy difícil, pero cuando empieza a entrar de repente el hijo que de repente, o el sobrino que de repente tiene una visión un poquito más diferente, empiezan ya a pensar una cuestión así, pero es muy complicado. es que hay que recordar que México vivió décadas de economía cerrada, de una economía completamente cerrada hacia el mundo. Entonces, hay empresarios y una generación de empresarios que se hicieron únicamente con la posibilidad de hacer algo en México. Y fue poco a poco que México se abrió ante el mundo, que hubo más tratados de libre comercio, que hubo un poco más de expansión. Y ahí sí tienes un punto, transformar una organización que culturalmente fue solamente para resolver un problema, sí se vuelve complicado. Ahora, hay una frase que es muy cierta, que cualquier empresa diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque las recetas del pasado no son las recetas de hoy. Y si después le metes un elemento COVID que vino a estimular y acelerar un crecimiento digital, es todavía más complejo. Y por eso
entender que los mercados son cambiantes, que la tecnología viene a crecimientos exponenciales y que finalmente tu cliente no es el de la esquina, no es el de la casa al lado, puede estar conectado a un smartphone de otra parte, desde otro país. Esto sí abre la mente a los disruptores y a los que sí tienen una ambición realmente de pensar en grande. Sí, sin duda. Ha sido difícil. ¿Cuánto tiempo pasó para crear ese primer héroe Endeavor? A ver, o sea, híjole, es que hubo muchos héroes, ¿eh? Para mí Marta de Baile es una heroína. ¿Y sabes qué pasó? Yo creo que de repente nace el primero, que a lo mejor no tiene las habilidades que el último porque es muy difícil, pero de ese primero se empiezan a motivar las personas y después nace un segundo, un poquito mejor y un poquito mejor el tercero y así se va. Sí, o sea, lo que tiene el primero, y por eso siempre hay que ser muy agradecido con los primeros y reconocer la labor que tuvieron, es que abren un camino que nadie había recorrido antes. Y si lo quieres hacer con una analogía, yo creo que cuando Adolfo Babatz hizo Clip y que levantó la primera ronda superior a 100 millones de dólares en México, que fue un hito ultra importante para México, este camino fue a machetazo, estaba él solo en una jungla y pues poco a poco a machetazos logró y consiguió esta primera ronda, además liderado por fondos globales que por primera vez invertían en México cantidades importantes de recursos. Y el siguiente, que por ejemplo es Kavak, que digo, el siguiente en el tiempo, pues el camino estaba un poco mejor porque alguien lo macheteó antes y Kavak lo vino a hacer un poco más limpio. Y el tercero llega. Entonces, lo que hacen los primeros es que trazan condiciones y avenidas para que los siguientes la tengan más fácil. Por eso dejan un legado gigantesco al ecosistema, porque hacen que otros se van a beneficiar de esto. Y evidentemente, hoy por hoy, al que quiere tener acceso a fondos como Gen Atlantic, como SoftBank, pues como ya hay antecedentes, ya hay gente que ya los convencieron, que ya hicieron esta primera tarea, el que viene la tiene más fácil, que, ojo, no quiere decir que la tienen resuelta, pero sí tiene un camino infinitamente más sencillo que los que lo hicieron siendo primeros. Y por eso cuando tienes Kavak, que finalmente llega a ser el primer unicornio en octubre del año pasado, con una valoración de 1,000 millones de dólares. A los 3 meses hace otra evaluación de 4,000 millones de dólares y ayer acabamos de anunciar su siguiente ronda en un valor de 8,7 mil millones de dólares. Es admirable y es extraordinario. Y eso sí, hay algo que en México nos falta, es cómo logramos celebrar el éxito de alguien para que esto nos salpique. Y cuando salió la nota, hay mucha gente que cuestiona, oye, esta evaluación está muy alta, esto no tiene fundamento. Y yo trato de decirles, ¿por qué no celebremos que esto está pasando en México? Por fin, que no había pasado en nuestro país estas evaluaciones, estos emprendedores ultra exitosos, porque de verdad es México para el mundo. Y en lugar de estarle buscando peros, hagamos que estas historias de verdad se escuchen, se oigan y que todos los jóvenes tengan a este caso de éxito como una fuente de inspiración y que digan, si ellos pudieron, yo también puedo pensar en algo que sea tan, tan admirable. Por eso yo de verdad siempre digo, como sociedad tenemos que hacer dos cosas. Uno es repensar nuestra forma de castigar el fracaso y empezar a celebrar el intento, que somos durísimos en México ante el fracaso, y el emprendimiento forzosamente implica tropiezos, implica fracasos. Y la otra cosa es cuando finalmente ya tenemos éxitos, nuestra capacidad por reconocerlo y por hacer casi un grito único de celebración como país de que esto ya está pasando en nuestro ecosistema. Sí, sin duda. Creo que todavía se sigue viendo ese efecto cangrejo. Sí, sí, Ya sí. menos. La verdad es que ya de repente menos, pero todavía se sigue viendo y necesitamos quitar ese efecto cangrejo. Y si alguien como Kavak o alguien como Beats o como Clip lo han logrado, es increíble y eso ha motivado y debe motivar a más personas a que lo hagan. En Claro. vez de repente generar todavía ese efecto cangrejo de por qué esto y es que esto debería ser de otra manera. No. Estoy de acuerdo. Inclusive tienes varias cosas con estos emprendedores exitosos. Uno es que nosotros como sociedad digamos, wow, o sea, qué chingón que ellos pudieron y que nos pongamos la verde de decir, esto está hecho en México y esto es increíble que México esté produciendo este tipo de compañías. Y la otra, que es más de mediano plazo, es que adentro de esas compañías
tienes empleados que están observando a estos emprendedores, que están aprendiendo de ellos y que mañana saldrán a hacer su propio emprendimiento motivados, inspirados y habiendo estado tan cerca de ellos que van a crear estas mafias de emprendimiento que mañana tendrás la mafia Kavak, la mafia Clip, la mafia Bitso, la mafia Justo y demás, y de gente que al tener este privilegio de estar cerca de ellos, van a ver que sí se puede. Entonces, por eso yo siempre digo, lo mejor está por venir en México. Y cuando me dicen, ¿cuándo es el mejor momento para emprender en México? Digo, hoy es el mejor, pero mañana será mejor que hoy, porque las condiciones cada vez son más favorables para que existan emprendimientos de mucho éxito en México. Tema del fracaso, Vincent, háblanos. ¿Por qué lo vemos tan complicado el tema del fracaso? ¿Por qué aún lo vemos tan arriesgado y no queremos de repente hacer las cosas por tema del fracaso? Yo creo que sí tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Hablabas del cangrejo. Yo recuerdo muy bien cuando recién llegué a México esta parte de las cubetas, ¿no? De los cangrejos chinos y cangrejos mexicanos y cómo los chinos se ponen las pincitas y se ayudan a salir y el cangrejo mexicano lo jalan. Cuando me lo expresaron, ni siquiera ni me dio risa ni lo entendí hasta que llegué al tema de emprendimiento y dije, híjole, es impresionante nuestra poca capacidad por saber celebrar el éxito de los demás y esto tiene un efecto con el fracaso. Por eso siempre que hablo de fracaso, hablo también de nuestra dificultad por celebrar el éxito. Para mí las dos cosas están muy relacionadas y creo que no estamos formateados para fracasar en México desde muchas perspectivas. Una es desde una perspectiva cultural, está mal visto y entonces no hay un reconocimiento hacia el intento, sino hay un castigo definitivo hacia el fracaso. Es decir, cuando alguien fracasa es porque es un inútil, es porque no puede. Y si tú eres un emprendedor en potencia, decides hacerlo, todos te dicen que no y que fracasas y que es extremadamente difícil desde una perspectiva anímica, económica, emocional y que toda la gente te dice, te lo dije, Mike, que no, es muy probable que Mike se retire de este camino, cuando en realidad no existe un emprendedor que le pega a la primera. Es un tema de resiliencia, es un tema de constancia, es un tema de saber levantarse los obstáculos y aprender de lo que no funcionó en las primeras aventuras para hacer la segunda o la tercera. Eso es por uno. La otra, creo que tenemos una sociedad que no tiene colchones de fracaso. Es decir, tú lo ves, acabamos de entrar, estamos en 18 meses de pandemia, hay 12.4 millones más de mexicanos que entraron en pobreza. Esto es terrible y esto es un lastre que tenemos en nuestro país. No hay seguro, no hay un colchón que te permita aguantar económicamente el fracaso. Y esto es terrible porque entonces alguien que le pone todos sus ahorros, toda su energía, todo su esfuerzo, es súper complicado que se pueda acolchonar desde seguros que te permitan responder ante un eventual fracaso. Por eso hoy el emprendimiento sigue siendo muy elitista, que sigue siendo gente que económica y socialmente pueden permitir el fracaso, porque saben que tienen condiciones que si no funciona, podrán tener u otra aventura o se podrían volver a caer en sus pies como un gato. Pero no es la realidad de muchos mexicanos. Y por eso ahí sí tenemos que trabajar, porque hay gente que hoy no se puede dar el lujo de fracasar económicamente hablando, porque tienen que dar de comer a una familia, porque tienen que pagar una escuela. Y esto es un tema muy complicado para que podamos hacer que el emprendimiento llegue a todas las capas de nuestro país. Y por eso yo siempre que hablo de emprendimiento, para mí hay dos. Están los emprendedores de alto impacto que ven Endeavor, que es gente que tiene ciertas condiciones, cierto pedigrí, cierto acceso a formación académica, profesional, y que entonces si es que llegaran a fracasar, tendrán manera de volver a levantarse. Y está el tema del emprendimiento por necesidad, de gente que no tiene de otra que hacer su propio negocio, que va a ser un micronegocio, un autoemprendimiento y que va a ser su función, es una función mucho más social, mucho más familiar, que eso es muy distinto y tenemos que separar los dos. Los dos tienen tienen los dos un ADN emprendedor, pero tienen una función muy distinta en la economía y tienen que ser atendidos por dos tipos de atención muy, muy distinta en cuanto a si eres alguien forzado a emprender o alguien que decide hacer del emprendimiento una ruta de vida y un camino hacia empresas exponenciales. Sí, y luego es complicado. A ver, de repente muchos que les llega la espinita de emprender, se lanzan sin tener
empiezan con el te lo dije, quebran y de repente dicen, ¿saben qué? Pues no, mejor me regreso a algo aquí, ya no quiero seguirlo. ¿Qué recomiendas a alguien que quisiera emprender en este momento? O sea, ¿qué recomiendas antes de iniciar? Pues mira, yo creo que hoy lo que yo recomendaría, si tienes el curiosidad emprendedora, un gusanito, que hay algo que te dice, yo creo que me gustaría ser eventualmente un emprendedor, lo primerito que te diría es, trata de buscar alguna vacante, llámese servicio social, práctica profesional, un pro bono, algo que digas en un startup que me llame la atención y que me llame la atención por el sector que atiende. Me encanta educación, entonces voy a buscar una compañía en el sector, o que me encanta las aplicaciones, o me encanta lo que está resolviendo. O sea, alguien que dices, el sector al que está esta compañía me emociona mucho. Y si tú tienes la posibilidad de tocar puertas, de ir, y hoy en día existe LinkedIn, existe Instagram, existen muchas formas de que puedas tener cercanía digital con muchas de estas compañías. Haz lo que esté en ti para poder acceder a estas startups y poderte emplear en una de ellas. Mi primera recomendación es obsérvalos, vívelo, entiende lo que es la cultura de un startup, cómo lo hacen, qué es el día a día, porque si solamente ves portadas de unicornios, también te puede dar una imagen muy sesgada de lo que es el emprendedor. Tienes que conocerlo así en las entrañas. Entonces, mi recomendación así a todos los emprendedores en potencia es busca el sector que te gusta, cuál es el o las 5 startups de este sector que más te emocionan, y atosígalos de LinkedIn, de Instagram, de Twitter, de lo que tú quieras, para eventualmente tener una oportunidad de estar en esta compañía, aprender de ella, y ahí el día siguiente eventualmente llegará el momento en donde tú puedas pensar en tu propio emprendimiento. Sí, porque hay una cuestión muy errónea todavía. Hay una cuestión hollywoodenska, yo le digo, de repente de voy a crear algo y de repente estoy en mi garage y de repente ya soy multimillonario, y es completamente diferente. No te pasan los fracasos que tuvo, cuántas veces quebró, el tema de salud emocional, el tema de que se le está acabando el recurso, sino solamente la parte bonita. Y hay muchos mitos, ¿eh? O sea, cuando la gente te dice, yo quiero emprender para ser dueño de mi tiempo, Ah, y yo sí. digo, puta, no tienes idea, el emprendedor es esclavo del tiempo de los demás. Oye, yo quiero para ser mi propio jefe. No, el emprendedor tiene muchos jefes, el cliente, sus inversionistas, Entonces, es extremadamente difícil emprender. Creo que tocaste el punto que últimamente más me emociona, que es el de salud mental, que es nadie está preparado. Y por eso yo critico muchísimo la academia en cómo está preparando los alumnos al camino emprendedor, porque nadie habla del fracaso, nadie habla de la dificultad de ser un emprendedor, nadie habla del estrés que conlleva, de la soledad que invade un emprendedor en momentos difíciles, de la piel de cocodrilo, del estómago que requiere ser un emprendedor. Es extremadamente difícil. Y yo creo que por eso digo, obsérvalos. Y si tienes la posibilidad de estar cerca de ellos, te vas a dar cuenta que pues sí, la parte de Hollywood es bonita, la portada y todo esto. Pero para llegar a esto hay una cantidad de sacrificios que son inmensos y que solamente un emprendedor está dispuesto a hacer, porque el propósito de su emprendimiento lo motiva, lo lleva y lo mantiene vivo, inclusive en las malas. Y no hay emprendimientos que tienen una historia lineal o exponencial de puros éxitos, 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 de garaje a multimillonario, sin tener una cantidad de momentos ultra difíciles desde la perspectiva anímica, emocional, física. Son muchos sacrificios. Yo que tengo en Endeavor la posibilidad y la oportunidad de haber visto a muchos desde muy cerca, te puedo decir que de verdad es impresionante el estrés que conlleva un emprendimiento, el sacrificio que hacen de tiempo familiar, se desviven por su negocio, por su ambición, y eventualmente llegarás a tener recompensa, pero sí hay que estar dispuesto a hacer todo esto, porque no se hace del día al otro. Recuerdo mucho una imagen no sé si te acuerdas de estos, de los de ballet que bailan y que tienes una imagen con sin el zapato, que cuando están de puntas y ves el pie totalmente desgastado por horas y horas de entrenamiento, ampollas cortadas. Esto es un emprendedor. O sea, detrás de la portada sí hay muchas cosas y muchas cicatrices de vida que tienen los emprendedores, que no necesariamente se expresan lo suficiente cuando alguien quiere emprender, no sabe que tiene que ver todo esto. Sí, sin duda. ¿Cuáles han sido las 3 personas que más han impactado la vida de Vincent? Eh,
O sea, desde el punto de vista profesional es Fernando Fabre, que mencioné al inicio del podcast, como fue el primero que me puso, que me dio la oportunidad de estar en Endeavor, que me guió, que me mentoreó, que me orientó. O sea, de verdad sí, sí es para mí una persona fundamental en mi vida profesional. La segunda es mi esposa, porque yo creo que no puedes tener, y regresando al tema de salud mental, el tema de balance, el tema de bienestar, yo creo que tener a alguien que te ancla y que te da propósito de vida y que después creas familia. Nosotros tenemos dos hijas, que bueno, después hacen travesuras, pero la verdad es que esta parte del núcleo familiar para mí es súper importante. Y diría, y es quizás un cliché, pero los papás, ¿no? Y ahí no puedo decir uno, es los dos, porque tienen un rol de pilar, un rol de valores, un rol de raíces importantes. Y a veces siempre digo, pues, lejos de los ojos, pero cerca del corazón. O sea, el hecho de estar lejos, pero siempre estar acá, yo creo que son los bloques, digamos, que para mí son fundamentales. Sin duda. Vincent, la última. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el que Vincent quiera. ¿Qué deseo le pedirías al genio? Híjole, es una pregunta muy, muy especial. Eh, yo te diría, o sea, de manera egoísta es que este genio me pudiera mantener lo que yo estoy haciendo, pero alargar esta vida. A veces como que dices, ¿hasta cuándo podré influir en trabajar en un mejor México, tener la posibilidad de estar con más emprendedores? Entonces, de verdad yo estoy ultra agradecido con todo lo que tengo. No tengo deseos ni materiales, ni económicos, ni tal. Para mí es que me permitan seguir haciendo lo que más me gusta, que es hacer que gente ordinaria haga cosas extraordinarias en beneficio de un mejor país y eventualmente de un mejor mundo, ¿no? Entonces, si alguien en algún punto de la vida diga, Vincent será recordado porque trabajó incansablemente para hacer que las cosas sucedan mejor en México, esto será un gran deseo. No sé cuál es la vía, que este mago ya me guíe para decirlo, pero eso es lo que me gustaría. Sin duda. Vincent, ¿dónde te pueden encontrar? Contactar si ocupan algo. Sí, mira, soy de estos sin redes, entonces yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de esto. Tengo LinkedIn, ahí sí me pueden escribir y trato de responder lo más que se pueda. Y con Endeavor, pues nuestras plataformas, ahí sí tenemos nuestra página, nuestro Instagram, nuestro Twitter, todos los medios para conocer lo que hacemos. Cualquier emprendedor que tiene interés en Endeavor debería seguir a Endeavor porque nosotros tratamos de ser pues los líderes de pensamiento del ecosistema, tratamos de promover historias, tratamos de expresar ciertos sectores. Entonces, publicamos muchísima información, muchos documentos, muchas historias. Entonces invito a cualquiera que tenga curiosidad emprendedora en que se meta en las redes de Endeavor. Es más interesante conocer a Endeavor que a Vincent, así que sí, métanse a las redes de Endeavor. Sí. Sin duda. Vincent, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Al contrario, Mike, muchas gracias a ti. La verdad es que disfrutamos mucho la plática que tuvimos con Vincent. Nos podemos pasar horas y horas platicando sobre el tema del emprendimiento. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a Vincent en LinkedIn, @VincentEsperanza. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores.
donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.